Bienvenidos una vez más a nuestro canal, tu Rinku Superíndice 3N favorito para descubrir todos los secretos, chismes y dramas que nos regalan las telenovelas turcas. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un nulo amoroso que es tú, dando muchísimo de copyright hablar. Un culebro superíndice 3N digno de las mejores y extensas pagines de Farundula, donde las pasiones se desbordan y las especulaciones alcanzan niveles copyright ricos. Rense porque no solo vamos a analizar esas miradas que lo dicen todo, esos gestos que revelan lo que se esconde en el corazón superíndice 3N, y por supuesto, esos celos que a veces son imposibles de ocultar, sino que también copyright N desentrao más menos haremos los hilos invisibles que conectan a estos tres personajes y el contexto en el que se desenvuelven. Hoy hablaremos de Kerem, Melissa y la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿ande lo estrao más menos a en secreto? Una pregunta que resuena con la fuerza de un trueno en el corazón superíndice 3N de los fanáticos de todo el mundo. Antes de empezar esta inmersión superíndice 3N profunda en el drama, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de estos análisis a profundidad de las series turcas, si son de los que aman devorar cada detalle, cada rumor y cada posible interpretación superíndice 3N, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita. No querrán perderse ni una sola migaja de información superíndice 3N, ni una sola teoría conspirativa que podamos generar juntos. Y por supuesto dejen un comentario al final con tu donos copyright piensan sobre este drama en particular y copyright otras series, actores o situaciones les gustará que analizamos. Sus opiniones son la brújula que guía nuestro barco. Nos dan ideas, nos dan perspectiva y nos permiten crear contenido que realmente les interese. Sus opiniones son cruciales para nosotros. Ahora sin rodeos, sin preúmbulos ni dilaciones, pongámonos superíndice 3 modos, preparemos nuestro cafú copyright turco y adentro copyright monos en este mundo de pasiu superíndice 3N, celos, secretos a voces y verdades a medias. Empecemos. La primera serie que quiero mencionar, como punto de partida obligado, aunque no es la central de nuestro debate de hoy, es la ineludible Love is in the Air. Su copyright que muchísimos de ustedes la conocen al dedillo, la han visto una y otra vez, y la aman con una pasión superíndice 3N desbordante. Es una comedia romántica que nos conquistó superíndice 3 a todos, que se instaló superíndice 3 en nuestros corazones con la fuerza de un huracán N gracias a la química innegable, la chispa incandescente, la atracción superíndice 3N magnu copyright tica que existió entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, interpretando a los IQ superíndice 3 Nico Useda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La trama, en apariencia sencilla, resulta superíndice 3 ser un catalizador de emociones. Eda, una joven florista llena de más menosos y ambiciones de estudiar en el extranjero para abrirse camino en el mundo, se ve repentinamente obligada a pasar 2 meses enteros fingiendo ser la prometida, la futura esposa, la media naranja de Serkan, un exitoso, adinerado pero tremendamente frío y distante arquitecto, todo con el objetivo de conseguir una beca que le abrirá las puertas al futuro que anhela. Obviamente, como suele ocurrir en este tipo de historias, lo que inicialmente comienza como un simple acuerdo comercial, un trato frío y calculador, termina inevitablemente copyright-dándose en algo muchísimo profundo, complejo y sobre todo, real. El copyright nero, como ya hemos dicho, es comedia romántica, pero con toques de drama, de comedia fusica y por supuesto con una buena dosis de situaciones absurdas que nos hacen reír a carcajadas. La razón superíndice 3N por la que la menciono, por la que considero fundamental empezar por AQU, es obvia, la relación superíndice 3N en la vida real, fuera de los sets de grabación superíndice 3N entre Ande y Kerem, fue tan intensa, tan pasional, tan arrebatadora como la de sus personajes. Su amor, o al menos lo que nosotros percibimos como amor, traspasó superíndice 3 la pantalla con una fuerza inusitada y nos hizo creer, aunque solo fuera por un instante, en la existencia de los cuentos de hadas. Nos vendieron la ilusión superíndice 3N de que el amor verdadero existe, de que los finales felices son posibles y de que a veces, la ficción superíndice 3N puede convertirse en realidad. Pero como todos sabemos, como hemos aprendido a las malas en múltiples ocasiones, los cuentos de hadas a veces tienen finales inesperados, giros argumentales que nos dejan con la boca abierta y en ocasiones, con el corazón superíndice 3N roto. Y aquí es donde entra en juego nuestro tema principal, la sustancia medular de nuestra investigación superíndice 3N.
La separación superíndice 3N de Ande y Kerem fue un bombazo medio tico, un terremoto que sacudió superíndice 3 los cimientos del mundo del espectáculo turco. Aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, han intentado rehacer sus caminos y han buscado la felicidad en otros lugares, muchísimos fanulticos, millones de personas alrededor del mundo, aún se preguntan con una mezcla de esperanza y desesperación superíndice 3N, si aún existe algo, alguna chispa, algún vestigio de amor entre ellos. Ahora, dejando atrás la nostalgia y el sentimentalismo, centremos nuestra atención superíndice 3N en la parte jugosa, en el meollo del asunto, Kerem y Melissa. Aquí ya no estamos hablando de una serie de televisión superíndice 3N en específico, de un guión preestablecido o de personajes ficticios, sino ese bien de la vida real, del dúa a dúa, de las decisiones y de las posibles relaciones sentimentales de Kerem Bürsin, quien ha sido vinculado, de forma insistente y cada vez con ese fuerza, sentimentalmente con Melissa Dungel. Melissa es una actriz turca talentosa, con una belleza innegable y un carisma arrollador, que ha participado en varias series de con diéresis copyright cito, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar roles diversos. La es reciente y Kizu es la que le ha dado mayor visibilidad, es a Aikman y grados Ntikam, aunque también copyright N tuvo una participación superíndice 3N, aunque es discreta, en la mismísima Senu con diéresis al cap, donde compartió superíndice 3 sets con Ande y Kerem. AQ, damas y caballeros, es donde la situación superíndice 3N se complica, donde la trama se enreda y donde las especulaciones alcanzan su punto máximo porque, claro, Melissa compartió superíndice 3 escenas, pasillos, camerinos y, en definitiva, tiempo y espacio con Ande y Kerem. Conoce a ambos, los ha visto trabajar juntos, ha sido testigo de su química en pantalla y posiblemente, también copyright N fuera de ella. La prensa rosa turca, siempre al acecho, siempre hambrienta de exclusivas, ha estado muy atenta a cada movimiento, a cada respiración superíndice 3N de Kerem y Melissa, publicando fotos, vídeos, testimonios anu superíndice 3 nimos y en general, cualquier tipo de material que alimente, aunque sea mínimamente, los rumores de un romance. Copyright vemos en esas imágenes, en esos vídeos robados, en esas instantáneas capturadas con teleobjetivos. Pues miradas CU superíndice 3 cómplices que parecen desafiar las leyes de la física, sonrisas que parecen esconder secretos inconfesables, gestos de cariño más menos o aparentemente inocentes que podrán potencialmente interpretarse como algo ese que una simple amistad. Abrazos que duran un segundo de ese, manos que se rozan accidentalmente, risas compartidas que resuenan con una intensidad sospechosa. Obviamente no podemos afirmar nada con certeza, no podemos dar nada por sentado, ya que la vida privada de las celebridades, por mucho que sean figuras públicas, es precisamente eso, privada. Pero como bien sabemos, la especulación superíndice 3N es inevitable, forma parte del juego y, en cierto modo, es lo que le da sabor a este tipo de historias. Y es aquí donde entran en juego los celos, la emoción superíndice 3N que puede nublar la razón superíndice 3N y desatar pasiones desenfrenadas. Por copyright mencionamos los celos, por copyright los ponemos en el centro de nuestro análisis. Porque, seamos honestos, seamos sinceros con nosotros mismos, copyright N no ha sentido celos alguna vez en su vida. Es una emoción superíndice 3N tan humana como el amor, el miedo o la alegría. Una emoción superíndice 3N que nos define, que nos muestra nuestros puntos du copyright base y que a veces nos lleva a actuar de formas que ni siquiera vamos posibles. Y cuando se trata de amor y desamor, cuando las emociones N a flor de piel, los celos pueden aflorar incluso cuando intentamos ocultarlos, incluso cuando nos esforzamos por aparentar indiferencia. Aquí es donde nos preguntamos con la voz temblorosa por la incertidumbre, ¿Ande siente celos, aunque sea un poco, al ver a Kerem con Melissa? ¿Le afecta, aunque sea mínimamente, la idea de que su expareja pueda estar encontrando la felicidad en brazos de otra persona? Es imposible saberlo con certeza. Ande es una persona reservada, discreta, muy profesional y, sobre todo, muy consciente de su imagen pública. Es poco probable, casi impensable, que veamos una declaración superíndice 3N pública, una confesión superíndice 3N abierta sobre sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, como buenos detectives de la farándula, podemos analizar las más menos las pistas que consciente o inconscientemente, Ande pueda estar dejando a su paso. Sus redes sociales, por ejemplo, son un autocopyright tico campo de minas. ¿Ha dejado de seguir a Kerem o a Melissa en Instagram?
Ha publicado mensajes crípticos, frases ambiguas, poemas melancu superíndice 3 licos que podrán interpretarse como indirectas dirigidas a su expareja. Los fanúlticos, esos seres obsesivos y detallistas, siempre atentos a este tipo de detalles, escudriu más menos ando cada publicación superíndice 3n, analizando cada comentario y buscando patrones ocultos en su actividad online. También copyright n podemos analizar su lenguaje corporal, observar sus gestos, su forma de moverse y de expresarse. CU superíndice 3 mo reacciona cuando le preguntan sobre Kerem en entrevistas. Evade el tema con una sonrisa forzada, responde con evasivas o por el contrario, se muestra natural, relajada y dispuesta a hablar abiertamente sobre su pasado. Estas más menos pistas, estas migajas de información superíndice 3n, pueden revelar mucho sobre su estado emocional. Aunque insistimos, es muy fácil caer en la especulación superíndice 3n desmedida, en la interpretación superíndice 3n superíndice 3nea y en la proyección superíndice 3n de nuestros propios deseos y fantasías. Pero volvamos a Melissa, la tercera en discordia, la manzana de la discordia. Su personaje en Senú con diéresis al cap fue bastante secundario, un rol menor que pasu superíndice 3 casi desapercibido. Pero ahora, gracias a su supuesto romance con Kerem, se encuentra en el centro de la atención superíndice 3 en medio utica, bajo el microscopio de la prensa rosa turca. La siguen a todas partes, la fotografían sin descanso, la acosan con preguntas incisivas y buscan, desesperadamente, la confirmación superíndice 3n oficial de su relación superíndice 3n con Kerem. Ella, por su parte, ha mantenido un perfil bajo, evitando hacer comentarios al respecto, negando o confirmando los rumores. Esto, por supuesto, solo alimenta a los rumores y las especulaciones, creando un círculo vicioso del que parece imposible escapar. Otro punto importante a considerar, que no podemos pasar por alto, es la percepción superíndice 3n del público, la opinión superíndice 3n de los fanúlticos. Muchísimos seguidores del Love is in the air, aún sueu más menos han, contra toda lu superíndice 3 jica y evidencia, con una reconciliación superíndice 3n entre Ande y Kerem. Para ellos, la idea de Kerem con Melissa es difícil de digerir, un jarro de agua froa que les rompe el corazón superíndice 3n en 1000 pedazos. Esto genera mucha controversia en las redes sociales, con comentarios a favor y en contra de cada uno de los involucrados, con insultos, descalificaciones y en general, un ambiente tu superíndice 3 jico que no beneficia a nadie. Es interesante y a la vez preocupante observar CU superíndice 3 mo la vida real de los actores se entrelaza, se fusiona con sus personajes en la ficción superíndice 3n. Los fanúlticos en su afú-n por vivir a trabu copyright s de sus ídolos, a menudo tienen dificultades para separar la realidad de la fantasía, y esto puede generar expectativas poco realistas, ideas preconcebidas y, en definitiva, una visión superíndice 3n distorsionada de la realidad. En el caso de Ande y Kerem, la química en pantalla era tan evidente, tan palpable, que muchos creyeron, ingenuamente, que su amor era eterno, indestructible e inmune a los vaivenes del destino. Pero como hemos visto una y otra vez, la vida real es mucho compleja, impredecible y a veces cruel. Pero ¿por qué copyright nos atraen tanto? ¿Por qué copyright nos fascinan este tipo de dramas? Creo que tiene que ver con nuestra propia necesidad, con nuestro anhelo profundo de creer en el amor verdadero. Nos gusta ver historias de personas que se enamoran, que superan obstáculos, que luchan contra viento y marea y que finalmente encuentran la felicidad. Y cuando vemos a nuestros actores favoritos enamorados en la vida real, nos sentimos conectados con ellos, como si formáramos parte de su historia, como si su felicidad fuera también copyright en la nuestra. Ahora, dejando atrás el terreno de las suposiciones, hablemos brevemente de otra serie turca que nos muestra las complejidades del amor y los celos desde una perspectiva diferente, U con diéresis Ukur. Es una serie de acción superíndice 3n y drama criminal, ambientada en un barrio peligroso de Estambul, pero también copyright n tiene una fuerte carga emocional. Los personajes se enfrentan a situaciones extremas, que ponen a prueba sus relaciones, sus lealtades y sus sentimientos. Aunque no es una comedia romántica al uso como Love is in the air, U con diéresis Ukur, nos muestra, de forma cruda y realista, que los celos pueden ser una fuerza destructiva incluso en los entornos violentos. Los personajes a menudo actúan impulsados por la envidia, la desconfianza y el deseo de venganza, lo que genera conflictos, traiciones y tragedias irreparables.
Los actores principales que dan vida a estos personajes complejos y atormentados son Aras Bulut y Grado Sinemli, Dilanu con diéresis y párrafo Ekdeniz, y Erkankolu párrafo Akakau Estendil. La sinopsis se centra en una poderosa familia mafiosa, los Kou párrafo Oval, que controla con mano de hierro el barrio de U con diéresis Ukur. El protagonista, Yamau párrafo interpretado magistralmente por Aras Bulut y Grado Sinemli, debe elegir entre su familia, sus obligaciones y su amor incondicional por Sena, una joven que llega a su vida para cambiarlo todo. Es relevante en nuestro análisis porque muestra la intensidad de las emociones humanas en situaciones límite, donde los celos pueden ser el detonante de una guerra sin cuartel. Volviendo a nuestro trío nulo amoroso que nos tiene a todos en vilo, la pregunta del Miyu superíndice 3n sigue siendo, ¿ande Straum más menos a Akerem en secreto? Kizu ese su, Kizu ese no. Solo ella lo sabe con certeza. Pero lo que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, es que su relación superíndice 3n con Kerem, ya sea real o ficticia, amorosa o puramente profesional, dejó superíndice 3 una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fanáticos. Y aunque el futuro es incierto, aunque las superíndice 3 nitas superan a las certezas, siempre abro una pequeña más menos a esperanza, aunque sea remota, de que al buen Edua vuelvan a estar juntos, de que el destino les brinde una segunda oportunidad. O tal vez no. Tal vez Kerem y Melissa encuentren la felicidad juntos, construyan una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y duradera y nos demuestren que el amor puede surgir en los lugares inesperados. Solo el tiempo, ese juez implacable, lo dirá. Para enriquecer a nuestro debate, mencionaremos otro drama turco que explora los celos y las relaciones complejas desde una perspectiva femenina, Sadakat Sith, una exitosa adaptación superíndice 3n turca de la aclamada serie británica Dr. Foster. La serie sigue la historia de Asia Ilmaz, una doctora exitosa, respetada y admirada, cuya vida perfecta, aparentemente idílica, se desmorona estrepitosamente cuando descubre, por casualidad, que su esposo, Volkan, tiene una aventura extramatrimonial con una joven llamada Deringu Parrafolu. La serie explora las devastadoras consecuencias de la infidelidad, los celos, la venganza y la lucha por la dignidad personal. Los actores principales que dan vida a estos personajes llenos de matices son Kansu Dere, Kanezin Doruk y Melis Sezen. La trama central gira en torno al momento en que Asia descubre la traición superíndice 3n de su marido y comienza a urdir, con paciencia y meticulosidad, un plan para vengarse de con diéresis copyright L y de su amante, recuperando el control de su vida y demostrando su fortaleza interior. Es relevante para nuestro análisis porque retrata los celos de una manera cruda, visceral y realista, mostrando el inmenso dolor, la profunda ira y la sed de justicia que pueden causar. La actuación superíndice 3n de Kansu Dere como Asia es particularmente destacable, transmitiendo la complejidad de sus emociones, su fragilidad y su determinación superíndice 3n con una convicción superíndice 3n asombrosa. Para concluir este exhaustivo análisis, hemos explorado el turbulento mundo de los celos y el drama turco a trabu copyright S de la lente de la controvertida relación superíndice 3n entre Kerem, Melissa y Ande y hemos visto CEU superíndice 3 Moestadinum Mika, llena de superíndice 3 nitas y especulaciones. Se refleja en algunas de las series turcas populares. Hemos analizado miradas furtivas, gestos ambiguos y rumores persistentes, pero al final, la verdad, la autocopyrightica verdad, permanece oculta en el corazón superíndice 3n de los involucrados, protegida por un velo de misterio que tal vez nunca lleguemos a descorrer por completo. Gracias de todo corazón superíndice 3n, por acompañarnos en este apasionante viaje al mundo de las series turcas, un mundo lleno de pasión superíndice 3n, de intriga y de emociones a flor de piel. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado, de esta inmersión superíndice 3n profunda en el drama y que les haya dado algo que pensar, algo que debatir y algo que compartir con sus amigos y familiares. Ahora los invito a que dejen sus comentarios abajo, expresando sus opiniones, compartiendo sus teorías y donos Q copyright les ha parecido este vídeo. ¿Q copyright opinan de todo este drama? ¿Creen que Ande Auen Straum más menos a Kerem en secreto? ¿Apoyan la posible relación superíndice 3n de Kerem y Melissa? Queremos saber sus opiniones. Y por supuesto, antes de despedirnos, no olviden darle un merecido like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo.
Los esperamos en el Prosuperindice 3º episodio con Mur S Chismes, Mur S Dramas y Mur S Secretos del mundo de las telenovelas turcas. Hasta la Prosuperindice 3 Sima.